Prepárate a descubrir la belleza y la historia de nuestra tierra con una mirada vertical. Prepárate para el asombro, porque vamos a rapelar desde el mirador más peligroso del Cantábrico, con un hombre que jamás ha rapelado. Vamos a trepar por la presa más inquietante de Euskadi, levantada sobre las tumbas de caballeros templarios. Y vamos a escalar por la torre más alta de Vitoria, justo al lado de un aeropuerto del que despegaron aviones nazis. Prepárate a volar. Esto es Basque Country Vertical. En plena costa de Vizcaya, junto al estuario de Urdaibai, se encuentra la impresionante Peña de Ogoño, una mole de roca de casi 300 metros de altura que se alza directamente sobre el mar. En sus cuevas y oquedades anidan las aves más exóticas del humedal de Urdaibai, protegidas aquí del acoso de cualquier depredador, incluso del hombre. Porque los aficionados a la escalada solo pueden trepar por esta pared durante los 3 meses del otoño. El resto del año, la roca pertenece a los pájaros. Pero sin cuestionar su autoridad ni acercarnos a sus nidos, hoy podremos volar sobre Ogoño para ver la costa de Urdaibai como nunca antes la hemos visto. Estamos sobre la bellísima playa de Laga. Se podría decir que estamos justo en la entrada del humedal de Urdaibai. A mi espalda, el gigantesco Peñón de Ogoño, que en su día fue una atalaya para visitar ballenas. Nosotros hoy intentaremos buscarlas adentrándonos en alta mar. Y también veremos otra de las maravillas de Urdaibai, la ola de Mundaka. Pero lo más impresionante de todo será cuando descendamos por esa gigantesca pared. Desde lo alto de este mirador de los mares, los arrantzales vizcaínos vigilaban el paso de la ballena vasca. Y en cuanto veían una, avisaban a las traineras de balleneros para que salieran en su busca. Hoy rendiremos homenaje a esas traineras navegando hacia alta mar en busca de ballenas. Pero también recordaremos que las olas de estas costas son olas de surfistas. Y por eso retaremos a un célebre surfer australiano afincado en Mundaka a que cambie por un día su tabla de surf por las cuerdas del rappel. Suelta esta mano. Sí. Y ahora tienes que fiarte de los aparatos. Suelta esa cuerda. Suelta. Sí, ahora fíate del material. Abre las brazas ahora, Di. Más para abajo. Hostia. Uy, qué cojono. Si quieres parar. Justo cuando ya el enganche iba hacia para abajo, sí me cruzaba ahí el momento de decir, no voy. Hasta el más valiente jinete de las olas puede sentirse paralizado por el miedo a 300 metros de altura. Y el miedo será todavía mayor cuando un grave imprevisto nos obligue a tomar una decisión arriesgada a medio descenso. No, es mucho mejor que no intentes hacer eso y que bajes poco a poco. Todo puede ocurrir cuando Basque Country Vertical se lanza al vacío desde el mirador de los mares. Si estás bloqueado, Sí. relaja. Joder, que yo, mira, hermano, Sí. mira cómo tembla. Respira, tranquilo, que lo que estás haciendo tú no lo hace cualquiera. ¡Es australiano! Y subía con los brazos de tope y ya empezaba a notar, ya temblé en las manos. Lo que no me atrevo es mirar mucho para atrás, porque me entra un acojono impresionante. Prepárate para volar. Esto es Basque Country Vertical. El mirador de los mares. Como si fuera un guiño al acto de mirar, este rocoso mirador tiene justo en el centro un auténtico ojo. Y es que esta cueva es conocida como el Ojo del Cantábrico, un ojo sin párpado, negro y profundo, que vigila imperturbable estas costas, un ojo que no despega la vista del mar, igual que hicieron durante siglos los ojos de los arrantzales. Con la vista puesta en el mar vivían casi todos los habitantes de Urdaibai, y la prueba la podemos encontrar en el escudo de Bermeo, donde podemos ver una ballena y una chalupa de balleneros. Por supuesto, también podemos encontrar ballenas en los escudos de otros pueblos como Getaria, Hondarribi o Lekeitio. Pero es Bermeo donde hemos cogido este barco para intentar ver ballenas. Además, por el camino descubriremos las historias de piratas legendarios, regatas misteriosas y una mujer de armas tomar. En Bermeo nació Salomé Campos, una mujer adelantada a su tiempo que dirigió la empresa familiar de conservas de pescado.
pero que se hizo famosa sobre todo al aceptar una apuesta para ir nadando hasta la isla de Ízaro desde el puerto de Bermeo, casi 2 millas de travesía en el bravo mar Cantábrico. Y por supuesto la intrépida Salomé ganó la apuesta, demostrando que una mujer podía llegar tan lejos como cualquier hombre, y sirviendo de inspiración para la moderna prueba de natación que lleva su nombre, la travesía Salomé Campos. Los participantes, igual que Salomé, deben partir de Bermeo para llegar hasta Ízaro, una isla verdaderamente inhóspita en la que solo se atrevieron a vivir los frailes franciscanos. En Ízaro, desde tiempos inmemoriales, se suponía que no era posible la vida humana. Pero en el año 1422, una avanzadilla, digamos, muy vanguardista en el mundo de los franciscanos decide convertirse en observantes extremos y ir a colonizar un islote perdido de la costa vasca que es Ízaro. Ízaro en realidad significa isla, ¿no? Robert Garay es ilustrador, dibujante de cómics y coautor de la novela gráfica Canterburyko Papere Misterio A, que trata precisamente sobre la historia de Bermeo. Por eso Robert conoce a fondo las leyendas de estas costas, y en especial las de las disputas entre Bermeo y Mundaka por la posesión de la isla de Ízaro. Casi todas esas leyendas son pura ficción, pero sí es cierto que a comienzos del siglo XV, 4 monjes franciscanos se asentaron en la isla y construyeron con sus propias manos un rústico monasterio. Al principio se alimentaban tan solo con pescado y con las escasas verduras que crecían en el suelo salino de Ízaro, pero poco a poco sus vidas fueron mejorando. En pocas décadas se va poniendo como de moda el tema de hacer ofrendas y hacer donaciones a los franciscanos de la isla de Ízaro. Y va creciendo, la congregación llega a tener hasta 20 franciscanos viviendo. Y entonces Isabel la Católica, en 1500 y pico, pues decide también hacer una donación potente, y no solo eso, sino que hacer una visita a la isla. Y esa visita pasa porque Isabel no quiere subir el acantilado, y entonces unos meses antes una expedición de canteros construyen una gigantesca escalinata hasta la cima. Entonces el regalo de Isabel, aparte de ciertas ofrendas y de ciertas riquezas que les aporta a los franciscanos de Ízaro, consiste en la construcción de una escalinata de mampostería cuyos restos todavía se pueden ver en la isla, ¿no? Dejamos Ízaro atrás y llegamos al pie del Peñón de Ogoño, donde la furia del mar ha excavado cuevas y grutas que se adentran en la roca hasta casi 20 metros de profundidad. Entrar en ellas puede ser un laberinto mortal para los humanos, pero también es peligroso adentrarse en Ogoño por arriba. Nuestros especialistas en rappel se acercan a la cima cargando con casi 50 kilos de equipo técnico. Y cuando lleguen al borde del acantilado, estarán en el mismo punto en el que los oceadores de antaño buscaban ballenas. Pero quizás lo más asombroso es que de la búsqueda de ballenas nació uno de los deportes más populares de Euskal Herria, las regatas. La mayoría de los cetáceos siempre han realizado una ruta desde el oeste, y eran siempre los puestos de tala más hacia el oeste los primeros en observar la presencia de ballenas, ¿no? Entonces tenían preparado un material para encender un gran fuego, y ese fuego era el que avisaba a las tripulaciones de pescadores que estaban en el puerto que era el momento de zarpar. Entonces muchas de las veces ocurría también aquí con los talayeros de la zona de Ogoño, lo que hacían era, antes de ver al cetáceo, imitar los fuegos que encendían talayeros que estaban más al oeste, más hacia la zona de Machichaco, ¿no? O sea, ellos avistaban el cetáceo y estos copiaban, claro, para que fueran a todos en busca de la ballena. Para que fueran sus tripulaciones respectivas, claro. Los de Machichaco estaban avisando con su fuego a las tripulaciones de Bermeo. Entonces, claro, los talayeros de Ogoño lo que hacían muchas veces era, antes de ver el cetáceo, ver el fuego de Machichaco y encender el suyo propio para que salieran las tripulaciones de la Anchove. Y muchas veces esa competencia en la trayectoria de las dos traineras era la que generaba también pues muchísimos conflictos, y el deporte que se conoce hoy en día tan potente como es la competición de traineras, ¿no? Las chalupas balleneras del País Vasco eran tan veloces que al parecer su diseño fue copiado por los pescadores británicos de New Bedford, los mismos que protagonizan la mítica novela Moby Dick. Pero igual que Moby Dick arrastró a la muerte al capitán Ahab,
los balleneros vascos acabaron extinguiendo a las ballenas que nadaban cerca de nuestras costas. La ballena vasca realizaba rutas migratorias por la costa y hace más de 100 años que realizó la última ruta migratoria, el último ejemplar que también fue arponeado en Guetaria. Por lo tanto, pues bueno, punto final, ¿no? Es una cosa que invita a la reflexión y hoy en día pues a darnos cuenta de que cualquier especie sobre la que apliquemos presión, pues bueno, va dirigida al punto final. Lo que hicieron las ballenas fue alejarse de las costas de Euskal Herria. Pero adentrándonos en el mar, a unas 8 millas de la orilla, aún podemos ver cetáceos en el Cantábrico. Ballenas y cachalotes, rorcuales y calderones, junto a delfines de todas clases, son las especies que navegan junto al barco de Egaluce, la empresa bermeana de avistamiento de cetáceos. Capitanea esta nave Juan Echevarría. ¿Cómo es exactamente un avistamiento de ballenas? ¿Qué es lo espectacular? ¿Qué es lo que más llama la atención? Sobre todo la dimensión que tienen, ¿no? O sea, tú te puedes hacer una idea por televisión, pero cuando lo ves en vivo te sobrecoge. 8, 10, 12 metros y la gente pues alucina. Nosotros alucinamos, que estamos acostumbrados, pues, a la gente normal que no ha visto nunca a los cetáceos encima en su ambiente, vamos, alucinan. Alucinantes son las imágenes que nos ha cedido la ONG Ámbar, dedicada al estudio y protección de la fauna marina en nuestras costas. Una fauna tan bella y espectacular como vulnerable a la acción del hombre. Pero pongamos de nuevo rumbo a Ogoño para llegar a la roca antes que las negras nubes que vemos en el horizonte. Si hay tormenta, tendremos que abortar el descenso, así que démonos prisa. Podemos sacar de aquí 2 instalaciones y una desde uno de esos 2 árboles y entonces ya va esa que luego va fraccionada a la otra y estas dos directas para abajo. Bueno, vamos a por ello. Vamos a por ello. Antes de ir a por ello, aún debemos recoger al hombre que nos acompañará en el descenso, un australiano que vive en Mundaka. El pueblo de Mundaka, entre Bermeo y la peña de Ogoño, es famoso por su magnífica ola izquierda. Una ola casi perfecta que permite al surfista cabalgar en su tabla durante casi 1 minuto, siempre hacia la izquierda. La ola se produce por un gran banco de arena submarino no muy alejado de la isla de Ízaro y atrae desde hace décadas a cientos de surfistas como Craig Sage, un australiano que acabó montando una tienda de surf en este pueblo y casándose con una bilbaína. Craig, ¿qué es lo que más te gustó de Mundaka? Quizás, aparte de las olas, obviamente, yo creo que aquí es un pueblo muy acogedor. La gente muy amable. Como tengo raíz, vamos a decir, irlandés, por parte de mi madre, pues es muy semejante el trato, ¿no? Muy abierto, gente apasionada con lo que hacen, deporte, y además cuando aprendes ya sobre el tema de Athletic, ya estás enamorado ya. Aquí entonces ya te acogen mejor, ¿no? Sí, yo creo que cuando te das cuenta realmente del corazón, el sentimiento y toda la historia que hay en la zona, comprendes un poquito cómo son y cómo, si quieres vivir aquí, lo que debes hacer para adaptar. Y tanto tiempo surfeando aquí, viendo Ízaro y viendo Ogoño, que lo tenemos ahí detrás, ¿qué piensas o qué me dirías si te digo que te vengas conmigo a colgarnos de Ogoño? Hombre, desde abajo siempre he mirado a Ogoño, he enseñado a mis amigos y todos, como tengo una embarcación, se puede acercar muy a las peñas. Desde abajo hacia arriba es impresionante, es una... Pues de arriba abajo te aseguro que es mucho más impresionante. Me he empezado a sudar de repente. Bueno, pues yo creo que lo vas a poder hacer, así que vale. Si quieres, yo te invito y estaría encantada de que me acompañaras. Vale, ok, ya pues vamos por ello. ¿De Perdidos al Río? Exacto. ¿O de Perdidos a Ogoño? Ogoño, ay. Exactamente, Ogoño tiene 279 metros de altura y trataremos de rapelar desde el mirador de los balleneros hasta la última cornisa a la que tienen acceso los escaladores. El resto de la roca es propiedad de los pájaros y de las 1.183 especies distintas de seres vivos que habitan en la zona de Urdaibai. Entre ellos, 77 especies de arácnidos diferentes. Y es que aquí el peligro no está solo en la altura.
Bueno, ¿qué tal lo ves? Ahora estando Pues, aquí... estando aquí no está mal. Hombre, se ve ya todo lo que es alrededor de Ízaro, que es un sitio donde surfeamos un montón y es impresionante de tener esta vista desde aquí. Cuando veas más cerca el acantilado, igual cambias de opinión. Igual me echo para atrás. Menos mal que no hace viento, porque aquí tiene que soplar el viento. Bueno, si hiciera viento no podríamos hacerlo porque las cuerdas y el viento, mala combinación. Una fuerte racha de viento puede enredar las cuerdas y hacer imposible el rappel, pero también puede desplazar en el aire al escalador, moviéndole como un péndulo hasta hacerle acabar estrellado contra la roca. Colgado ante una pared, el australiano Craig Sage no tendrá una tabla en la que agarrarse. Bueno, ya estamos llegando. No, yo voy acojonando un poco más. Así, a medida que nos vamos acercando. Sí, ¿no? exacto. Ya me empieza a temblar todo. Ya estamos aquí. Precisamente aquí es donde subían los viejos marineros de Bermeo a vigilar el mar en busca de ballenas. Ahora mismo no hay ballenas, pero sí que hay muchísimas cosas para ver. Estamos viendo el mismo espectacular horizonte que veían hace siglos los rastreadores de ballenas. La misma isla de Ízaro que antes hemos visto desde el mar. Y las mismas olas de Mundaka que el propio Craig suele surfear. Pero desde aquí arriba todo parece más peligroso, sobre todo si se acerca una tormenta. Hay que bajar ya porque viene negro, negrísimo. Oh, tía. Uy, qué cojono. Si quieres parar, Suelta esta mano Sí. y ahora tienes que fiarte de los aparatos. Suelta esa cuerda. Suelta. Sí, ahora fíate del material. Como dice en inglés, I'm shitting myself. Nota chusta de adrenalina. Dios mío, un momento ahí va a decir que no, ¿eh? Y va a decir, me ha dicho mi madre que voy a Europa y me voy a acabar aquí. Estará mirándome arriba y decir, hijo, ¿Qué tal? Desde aquí se ven bien las olas, ¿no? no estoy mirando. Tiene que ser una poema en mi cara en este momento. Hola, ¿qué tal? Ahí te veo agarrado. Esperándote. Bueno, pero muy valiente. Pero sí. El viento aquí ya se nota más. Sí, ya. se nota, Hace tanto viento que me lloran los ojos. Bueno, Craig, ¿preparado? Preparado. Pues venga, vamos allá. Desbloqueamos. Así vemos la peña de Ogoño en Basque Country vertical. Los primeros metros no son difíciles, ni siquiera para un novato como Craig, pero la pared no tarda en replegarse hacia el interior, dejándoles en un rappel volado, es decir, suspendidos en el aire, y es entonces cuando el viento se vuelve realmente peligroso. Que ya estamos volados, ya estamos sin tocar suelo, yo por lo menos. Yo estoy intentando tocar, pero me está costando. Mira, si le pones poquito... No, es mucho mejor que no intentes hacer eso y que bajes poco ya. a poco. Joder, pues me voy por otro lado. No te preocupes, a ver. Ahí. Sí, es lo que tiene cuando hay viento y cuando estás en un rappel volado no tienes dónde apoyarte y puedes girarte. Pero bueno. A ver, bloquea. Mira. Si estás bloqueado, Sí. relaja. Joder, te he hecho, mira, hermano, Sí. mira cómo tembla. Respira. Mira, a mí me llora el ojo del viento. Respira, tranquilo, que lo que estás haciendo tú no lo hace cualquiera. Lo que no me atrevo es mirar mucho para atrás, porque me entra un acojono impresionante. O sea, Vale. Bueno, pues las vistas desde aquí son alucinantes. sí, no, creo que... siento vivir en Urdaibai, pero esto es otro privilegio extra hoy. Sensación, tengo una adrenalina que me está chutando ahora mismo. A tope, ¿no? A tope, sí. Nos quedan unos poquitos metros, yo creo. Pero Sí. bueno, ya has quitado El el peor, primer susto. sí, El primer exacto. susto ya has quitado. Pues vamos para abajo. Todavía quedan sustos y todavía quedan metros. Arantxa y Craig están a unos 150 metros del suelo.
y el viento empieza a soplar tan fuerte que deberán hacer una pausa para engancharse a uno de los anclajes instalados en esta vía de descenso. Esto es un punto extra, ¿vale? Vale. Igual te ato con este, para que te sientas más seguro. A ver si te puedes acercar un poquito a la pared. Un segundito. A la pared. Ay, que no. Agárratelas. Ahí. Ahí. Suéltate. Ahora mejor, ¿no? Estás más cerca de la pared. Yo también me lo voy a poner para estar más... Me tiran las cuerdas para el otro lado. A mí me llora el ojo del viento. La situación empieza a ser demasiado peligrosa. La tormenta se acerca con un viento de impredecibles consecuencias. Lo mejor es abortar el descenso y volver atrás. Pero subir la pared también es peligroso. Y es que colgados en el aire, Arantxa y Craig deben cambiar el instrumental de bajada por el Yumar y el Kroll, necesarios para el ascenso. Es una operación extremadamente delicada que exige destreza y fuerza. Que lo que viene siendo fuerza tengo poca, ¿eh? No puedo desde aquí. Ay, con los guantes es lo peor, ¿eh? Ahí, soltamos. Vale. Soltamos el líder. Ahí, para que no te moleste, pero con cuidado, que a ver si se nos va para abajo. Te lo ponemos en el porta. Ahí, muy bien. Y ahora, con esta cuerda, lo primero que hacemos es abrir el crawl. Para subir, ¿no? Sí. Lo metemos en la cuerda. Es que estoy limitada de movimiento. Ahí. Lo cerramos. Ahora, súbete un poquito, ponte de pie. A ver, ¿ves cómo te va bloqueando? Sí. Vale. Ahora, que se me engancha esto. Vamos a coger el Yuma. Tienes un montón de puntos, ¿eh? Tienes aquí... Estoy agarrando a cualquier cosa en este momento. No es el cielo que está lejos. El agua no está tan lejos. La pieza clave del instrumental de ascenso es el pedal, la herramienta que permite desplazarse hacia arriba empujando con el pie y permitiendo que los brazos, más descansados, se utilicen tan solo para deslizar el Yumar. Pero lo que para un escalador experimentado es un movimiento reflejo, para Craig va a ser más complicado. Eso, no te canses los brazos porque los vas a necesitar. Sí, ¿no? Sí. Es peor. Es técnica, si lo haces con las piernas, mejor, brazos, pero tú tendrás seguramente más fuerza en brazos. Sí. Craig sabe que debe usar el pedal, pero su instinto de supervivencia le empuja a agarrarse a la cuerda con toda la fuerza de sus brazos. ¿Le quedará fuerza suficiente para volver hasta la cima? ¡Es australiano! ¡Vamos! ¡Cojona, pipón! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Venga! Me ha bloqueado. Sí. La hostia. Más arriba, ¿no? ¡Ahí! ¡Muy bien! Ya le vas pillando. Ahí. Ahora. Ya, estoy encobado, ¿verdad? Joder, la hostia. Descojonado. Sueltas, ¿eh? Vale. Hostia, tú. Hostia, perote. Sácame de aquí. Con antes. Por fin llegamos a lo alto con el último depósito de energía en los brazos de Craig. El surfista que doma las olas ha domado también la roca. La misma roca desde la que los viejos arrantzales de Urdaibai avisaban a sus paisanos de la llegada de las ballenas. Por eso, el Peñón de Ogoño es el mirador de los mares. Hay 7 maravillas del mundo. Yo creo que este debe ser el octavo. En la zona oriental de Vitoria-Gasteiz se alza el edificio más polémico de Euskal Herria. Se ha dicho que es un edificio fantasma, con portales en los que no vive nadie, y se ha criticado incluso el color. El color también llama mucho la atención. Sí,
No estábamos del todo seguros, ¿no?, de hasta qué punto queríamos que el edificio se significara dentro del conjunto. Rapelando por sus paredes, desvelaremos los secretos que encierra esta roja torre y que explican cada detalle de su diseño. Con 21 pisos y 70 metros de altura, es el edificio más alto de Vitoria. Es la Torre Roja de Salburua. En este nuevo desafío vertical bajaremos hasta la calle desde ahí arriba, desde la azotea del edificio más alto de Vitoria-Gasteiz. Además, lo haremos con su arquitecto, novato en esto del rappel, que dejará su miedo a un lado para bajar con nosotros. Nosotros aprovecharemos ese descenso para preguntarle sobre el secreto mejor guardado de este edificio. El secreto sobre su roja y ondulada fachada. Además, tenéis que saber que este edificio, aparte de ser un edificio de viviendas, es un mirador al pasado. Es una auténtica torre de control. Iñaki Garay, arquitecto de la Torre de Salburua, nos contará por qué una fachada ondulada es mejor que una lisa. Y lo hará colgado ante la propia fachada, con el vacío bajo sus pies. Pero es que además, con Iñaki, veremos las inscripciones ocultas que tiene este edificio, en lugares a los que solo se puede acceder rapelando. Y sabremos si es o no un edificio fantasma, hablando directamente con uno de los vecinos. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo te llamas? De Jesús Mari. Y vives aquí, imagino. Sí. Tienes aquí, junto a mí, a Iñaki, el autor del edificio donde vives. Aprovecha este momento para decirle todo lo que piensas de tu casa. Cuando salió el tema del edificio rojo, fantasma, no sé qué, no sé cuánto, pues anda que ahí. Luego sabremos qué respondió ese vecino. Y desvelaremos también la sorprendente conexión entre José Bonaparte, el bombardeo de Guernica y la Torre de Salburua. Pero antes comprobaremos que esta gran torre roja puede ser el mejor enclave para contemplar la impresionante fauna de los humedales de Salburua. Por eso, hoy bautizamos a este edificio como la Torre de los Humedales. Prepárate para volar. Esto es Basque Country Vertical. La Torre de los Humedales. Desde lo alto de la torre se observa en la distancia la bruma de los humedales. Allí está el gran pulmón vegetal de Vitoria-Gasteiz, un parque de 500 acres de extensión que lo convierten quizás en la zona verde más grande del estado, integrada en casco urbano. Y es que este parque está solamente a 2 kilómetros de la céntrica Plaza de la Virgen Blanca, pero está todavía más cerca de la torre que rapelaremos hoy. Y estamos a escasos 600 metros de la Torre Roja, concretamente en el Parque de Salburua, uno de los humedales más importantes de Europa. Aquí podemos encontrar más de 200 especies distintas de aves, aves que están en peligro de extinción o incluso que simplemente están haciendo una parada en su ruta migratoria. Además, también podemos encontrar grandes ciervos, que probablemente sea el animal que más sorprende al turista. ¿No es así, Gorka? Estamos en uno de los humedales continentales que mejor representan a la avifauna que tenemos en todo el País Vasco. Es el Parque de los Ciervos. Todo ciudadano de Vitoria-Gasteiz lo conoce con ese término. Nos encontramos con la felicidad, la buena disposición de una cabaña de ciervos que realmente hacen las delicias de todo paseante por este parque. Se podría decir, ¿no, Gorka?, que hay mucha gente que viene exclusivamente a ver los ciervos. Sí, sobre todo en la época de berrea, en la cual los machos emiten esos sonidos guturales tan fantásticos que somos capaces de oírlos y de reconocerlos hasta a 2 kilómetros de distancia. Ese berreo lo emiten los machos para atraer a las hembras, y el macho que mejor berrea puede acabar teniendo un auténtico harén de entre 8 y 10 hembras. Lo curioso es que el ciervo no es una especie autóctona de estos humedales. Fueron introducidos aquí por la mano del hombre, como bien sabe Gorka Belamendía, coordinador y técnico del Centro de Estudios Ambientales CEI de Vitoria-Gasteiz. ¿Con qué intención trajisteis aquí a los ciervos? Todo humedal necesita tener un herbívoro para poder disminuir la carga orgánica tan rica en materia vegetal que se produce en un humedal. Nuestra idea fue introducir el ciervo con el fin de eliminar un posible proceso de eutrofización de las aguas, es decir, de una disminución paulatina en la capacidad de oxígeno que alberga el agua y que con ello también disminuiría y mermaría toda la cadena trófica que alimenta este humedal. ¿Y hay alguna especie más que hayáis traído de fuera que no sea local?
Nosotros no hemos traído ninguna. Eso sí, eso no quita para que este parque, cercano a la ciudad, es un punto donde los Galápagos, en concreto los Galápagos de Florida, vamos a decir que la gente los suelta, porque la gente se piensa que van a estar mejor aquí que en las peceras de sus casas. Es una especie invasora que depreda sobre los anfibios, los pequeños peces que tenemos aquí en el humedal, e incluso desplaza a los Galápagos autóctonos que se reproducen en estas aguas. En Salburúa hay coleópteros y escarabajos, anfibios y peces, grandes robles y pequeñas flores acuáticas. Incluso hay especies en peligro de extinción, como el bisón europeo. Pero hay sobre todo miles de aves, lo que ha convertido a este parque en un sitio Ramsar, humedal de importancia internacional para la observación de aves. Por eso hay 2 espectaculares observatorios sobre las aguas de Salburúa. Ahora mismo estamos en uno de los observatorios de aves que hay en el parque. ¿Por qué está puesto aquí? Imagino que será un sitio estratégico, ¿no? El observatorio está instalado en este punto con el fin de tener una visión clara a lo largo del día de las aves acuáticas que ofrece el humedal, debido a que se encuentra situado al sur y con ello mejora la calidad de visión de las aves acuáticas. Mientras Arantxa observa las aves, nuestro equipo prepara el rappel en la Torre Roja. Harán falta 6 cuerdas tendidas sobre la fachada, 2 para el arquitecto, 2 para el cámara y otras 2 para la propia Arantxa. Y las ataremos a distintos puntos de anclaje, atornillados a la pared de la torre. Pero antes de atar las cuerdas, cada punto ha de ser revisado con un testador de anclajes que nos dirá cuántos kilos pueden sostener. Y también hay que revisar la propia fachada, porque una simple rejilla de metal puede transformarse en un afilado cuchillo capaz de cortar la mejor cuerda en una fracción de segundo. Hombre, el vértice hay que mirarlo bien, es que el edificio entero es de chapa, entonces claro, a mí me da miedo en lo del vértice que se hagan péndulos y es que esas chapas te pueden cortar las cuerdas, entonces por eso la instalación la he sacado a 1,5 metros del vértice para evitar el riesgo de que por lo que sea se haga un péndulo, se rocen las cuerdas y podamos cortar las cuerdas, porque estas chapas en carga son un cuchillo. Cuando son así, pues sierras en vertical, pues hay que tener mucho cuidadito. No es la primera vez que Salburúa contempla un desafío. Y es que en los mismos humedales que hay al pie de la torre, José Bonaparte desafió a su suerte al huir de los ejércitos ingleses tras la batalla de Vitoria en un pesado carruaje cargado de tesoros. Bonaparte se encaminó hacia Navarra, topándose con una ruta colapsada por los carromatos de cientos de vitorianos que también escapaban de la ciudad. Pero los soldados de Bonaparte despejaron el camino volcando al arcén todos los carros que les impedían el paso. Y así, mientras José Bonaparte avanzaba metro a metro, muchos vitorianos acabaron con sus carros enfangados en los humedales y a merced de los saqueadores ingleses. Aquel trágico día, las aguas de Salburúa se tiñeron de sangre. Mientras los ingleses entraban por una puerta, por la otra los franceses sacaban a Bonaparte en volandas para sentarlo sobre su caballo y escapar de aquí al galope. Así consiguió salvar por los pelos la vida el hermano mayor de Napoleón, eso sí, dejando atrás un carruaje lleno de oro, joyas y obras de arte valoradas en 200 millones de euros de hoy en día. Y todo esto pasó junto a los pantanos de Salburúa. Desde el siglo XIX, las autoridades de Vitoria-Gasteiz fueron desecando los pantanos poco a poco para tener más terreno cultivable, y tanto los desecaron que a punto estuvieron de desaparecer. Pero todo cambió a partir del año 94, cuando empezaron los trabajos de recuperación ecológica. Y hoy, Salburúa es un impresionante paraje natural con 60 hectáreas de superficie acuática, 750.000 visitantes al año y más de 9 kilómetros de caminos y senderos por los que pasear. Y todo ello bajo la atenta mirada de esta torre de los humedales, que, atención, también podría ser una torre de control.
Pues sí, esto podría ser una perfecta torre de control, porque justo ahí debajo está la antigua pista de aterrizaje, lo que hoy conocemos como la calle Gabriela Mistral o también conocida como Paseo del Aeródromo. Aeródromo que tuvo su nefasto protagonismo durante el bombardeo de Guernica. Ahora vamos a ver lo que queda de esa pista mientras mis compañeros preparan el rappel de ese vuelo sin motor de 21 pisos hacia abajo. Desde la misma cornisa del edificio, nuestros técnicos de rappel buscan la ruta más segura para el descenso. Deben tender las cuerdas lejos de las rejillas cortantes, pero manteniendo cerca las 3 cordadas. Y cerca está también el llamado Paseo del Aeródromo, que debe su nombre a que justamente aquí estaba el viejo aeropuerto de Vitoria. Fundado en 1935, tenía solamente una pista de apenas 800 metros de longitud, que además estaba cortada por la mitad por la carretera principal de entrada a Vitoria. En el cruce entre la pista y la carretera, coches y aviones se veían las caras. Cuando los aviones aterrizaban y despegaban, una barrera se cerraba justo aquí para bloquear el paso de los vehículos. Y los conductores, desde sus coches, podían ver los aviones aterrizar y despegar a tan solo unos palmos de distancia. En recuerdo a aquella época tenemos esculturas como esta. El día más negro del aeropuerto viejo de Vitoria fue el 26 de abril de 1937. Hacia las 4:30 de la tarde despegaron de la pequeña pista 4 bombarderos Heinkel 111, una escuadrilla de Junker 52 y una unidad de cazas Messerschmitt de la Legión Cóndor. Todos ellos rumbo a Guernica para lanzar allí más de 50.000 kilos de bombas. Una parte del horror de Guernica despegó, por tanto, desde esta hoy pacífica avenida. Y casi 80 años después de aquellos trágicos vuelos apenas queda el recuerdo. El propio aeropuerto viejo desapareció en 1979, sustituido por el aeropuerto de Foronda. Así que este avión sin motor es hoy el único que podríamos controlar desde la Torre Roja de Salburua. Estamos con Iñaki Garay, que sin duda es la persona más indicada para hablarnos de este edificio, porque él mismo lo diseñó. ¿No es así, Iñaki? Soy el arquitecto redactor del edificio, que lo diseñé junto con un equipo de compañeros, arquitectos, ingenieros, aparejadores, que participaron también junto conmigo. ¿Y es verdad que esta torre es una torre sostenible? Nosotros lo que hacemos es recuperar tecnologías que son muy habituales en el sector industrial y aplicarlos a la vivienda. Esta fachada mini ondac, muy habitual en todas las naves, lo que hace es, con esta forma, nos permite utilizar una chapa muy fina y muy económica y a la vez nos permite una ligera ventilación de la fachada. Pero imagino que para explicarme esto, mejor si tenemos la fachada cerquita, ¿no? Seguro que sí. ¿Y si estamos a 60 metros de altura? Bueno. ¿Te atreves? Vale. ¿Te animas a rapelarla con nosotros? Si me acompañas tú, sí. Sí, desde luego que sí. Pues nada, vamos para allá. Algunos dijeron que la pintura roja de esta torre se iría decolorando con el tiempo, pero eso jamás ocurrirá, porque la Torre Roja de Salburua no está pintada. Las placas que la recubren no llevan pintura, sino que fueron directamente fabricadas en color rojo. Por eso esta torre nunca perderá su color. Es mi color favorito, así que yo estoy encantada. Rojo. ¿Por qué rojo? Decidimos al rojo porque es un color optimista. Y en medio de una ciudad que la veíamos un poco todas las edificaciones nuevas muy grises, pues dijimos rojo. Y además es la torre central de un conjunto de 5 torres. Entonces iba a ser el icono dentro de los iconos. O sea que si esta no puede ser roja, no puede ser ninguna. Pues bueno, pues roja. Bajo tierra, la Torre de Salburua tiene 2 plantas de garajes, así que serían 23 plantas en total, aunque solo 21 se alzan sobre la superficie. Y llegando a la azotea, descubrimos otro de sus secretos. Vamos a ver la cubierta de la parte baja, que en esta ocasión, como tenemos la torre al lado, se convierte en la quinta fachada. Vas a ver qué distinta es del resto de las cubiertas. La tratamos con mucho cariño para que, ya que va a ser vista por todos los vecinos, pues fuera también bonita. A ver qué te parece. A ver, nos subimos aquí. ¡Guau! ¿Ves? Si te fijas en el resto de los edificios, las cubiertas están llenas de máquinas, ¿no? De tubos, por donde salen los gases. Aquí lo que hicimos fue diseñar la cubierta y diseñar el edificio para que todas esas máquinas estuvieran en el centro de la cubierta. Y luego lo cubrimos con el misma chapa roja
y hemos construido así la quinta fachada. Está tan cuidada como el resto de las fachadas del edificio, porque en esta ocasión, a diferencia de los edificios habituales, sí que se ve la cubierta desde todas las casas, de todas las familias que viven en la torre nuestra o en cualquiera de las demás. Y mucho más bonito, desde luego. Sí, al final si consigues que la imagen del edificio pues sea mucho mejor, ¿no? El color también llama mucho la atención. Sí, no estábamos del todo seguros, ¿no?, de hasta qué punto queríamos que el edificio se significara dentro del conjunto, ¿no? Pero es verdad que estos 5 edificios en altura eran como nuevos edificios, un nuevo planteamiento en lo que era el urbanismo de Vitoria. Casi siempre los edificios en altura históricamente eran iglesias. El hecho de que fueran viviendas de protección oficial nos parecía también como un signo de los tiempos, ¿no?, donde de alguna manera el que todo el mundo pudiera tener acceso a una vivienda digna era también algo para poner en valor. Valor es lo que necesitará Iñaki para rapelar un edificio por primera vez en su vida. Y solo tiene unos minutos para aprender el funcionamiento básico de instrumentos como el descendedor, que permite controlar la velocidad del rappel o incluso bloquear el descenso por completo. Agarra la cuerda, dale bruscamente a la cuerda. Le doy bruscamente a la palanca. ¿Ves lo que ha pasado? Vale, sí, lo frena. Lo frena. Si tuviésemos un escenario de rescate en el que tuviésemos que ir a por alguno de vosotros, tenemos la posibilidad de bajar por cualquiera de las 3 líneas que están en paralelo o por las mismas cuerdas. Vale. El sistema de doble cuerda está pensado, entre otras cosas, además de que si falla una, tener otra, el facilitar el acceso del rescatador. Las cuerdas las tenéis ancladas a puntos distintos, quiero decir. Esta cuerda y esta cuerda están ancladas a 2 puntos distintos. Eso es, todas las cuerdas van a 2 puntos y cada... Porque si falla un punto, tiene otro. Tiene otro, exactamente. Y los puntos de anclaje están testados y tienen una resistencia mínima de 1500 kilos. El ensayo es 1500 kilos durante 3 minutos. Vale. Su carga de rotura es de unos 2500 kilos. O sea que me imagino que tú andarás sobre unos 70 kilos. Conmigo no hay problema. Así es que... Perfecto. Venga, pues si no sabéis. Si te caes para este lado, ¿dices? Claro. ¿Me pongo a caballo? Sí. Los técnicos revisan el equipo de Iñaki por última vez antes de que pase al otro lado de la cornisa. Es el paso más difícil para un escalador primerizo. El instante en que debe dar un salto de fe, confiando en que el sistema de rappel funcione y poniendo su vida en manos de quienes lo han instalado. Por eso jamás se debe rapelar sin la supervisión de auténticos profesionales. Bueno, ahora llega el momento de Iñaki. A ver qué cara pone. Vale, vamos a pasar la pierna derecha por encima, aquí a caballo. ¿A esto me agarro para subir? Apóyate sin más en el borde. Sí. Sí. Ya va. No sé yo, Vale. Arriba, Catalina. ¡Opa! Eso, bajamos suavemente. Ok. Ahora ya entra en tracción y esto me queda más tranquilo, lo que dices tú, ¿eh? ¿Has visto? Cuando está en tracción ya es más tranquilo, el otro es como... Bueno, Iñaki, ¿qué tal? ¿Qué sensaciones? Cuéntamelas. Impresionante. Impresionante, ¿no? Una pasada experiencia, ¿eh? Increíble. Te veo cada vez más hecho a la situación, más a gusto. Sí, no, la verdad es que cuando tienes la referencia a la cuerda y está en tensión y parece que funciona y ves todo el sistema arriba, tan seguro, te relajas. Bueno, ver tu fachada, la fachada roja, la tenemos cara a cara. Aquí mismo. Sí, es lo que comentábamos antes, ¿no? Si te fijas, es un sistema que a todos nos suena, ¿no? Muy industrial, lo hemos visto muchas veces en naves. Entonces es trasladar un sistema de la industria al residencial para mejorar las condiciones de aislamiento, ¿no? Hemos conseguido el bueno, bonito y barato, ¿no? Con un precio muy razonable, unas condiciones de comportamiento hidrotérmico infinitamente mejores que una fachada tradicional. Y luego, al ser industrial, es también más económico que otros sistemas y entonces lo que hacemos con esa diferencia, reforzamos el aislamiento. ¿Se podría haber conseguido lo mismo en cuanto a ahorro energético si esta fachada no fuera ondulada? El ondulado lo que te da es una rigidez a la chapa, con un espesor de chapa más fino que si fuera lisa. Y luego el segundo punto es que esta pequeña ondulación, hay aire que siempre está corriendo y está corrigiendo el grado de humedad del interior de la fachada. Entonces, vamos a decir que es
un ejercicio de, le llaman baja tecnología, ¿no? Es decir, ser imaginativo y utilizar soluciones que están ya en el mercado, que aplicadas en otros ámbitos, para conseguir a un buen precio unas características mucho mejores de las habituales. La torre de Salburua tiene además un avanzado sistema de ahorro energético llamado microcogeneración. Bajo su fachada roja, un entramado de conductos recoge el calor residual de los gases del agua caliente para transformar ese calor en electricidad. Según los expertos, es un sistema más eficiente que los paneles solares e incluso más limpio. Y es solo uno de los muchos secretos que alberga la gran Torre Roja. Iñaki acaba de descubrir unos mensajes que nos han dejado aquí. Decías que eran como los canteros de las catedrales, ¿no? Sí, aquí son mensajes que se iban dejando unos a otros los gremios en la obra para trabajar, ¿no? Y aquí han quedado aquí, no se han borrado. Entonces aquí en esta chapa dicen quitar 1 centímetro, ¿no? Y también tenemos otro mensaje ahí que dice planta 7. No pero sabíamos muy bien dónde estábamos, parece que estamos en planta 7, pero creo que se equivocaron de planta. Sí. Eso sí, el centímetro lo quitaron muy bien. Sí, sí, está ejecutado perfecto, la verdad. No esperaba menos, ¿eh? La empresa que lo hizo era muy buena. Tan solo quedan unos metros para llegar al suelo en esta torre de 70 metros de altura con viviendas para 242 familias. Pero, ¿qué piensan esas familias acerca de la Torre Roja en la que viven? Iñaki Garay está a punto de descubrirlo en un asombroso diálogo. Y es que no todos los días se topa uno con el arquitecto de su casa al otro lado de la ventana. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo te llamas? De Jesús Mari. Y vives aquí, imagino. Sí. ¿Qué se siente cuando de repente sales por la ventana y ves a 3 personas colgadas bajando por la fachada? Hombre, me parece muy bien a mí. Sí. Todos los días no verás Todos los días esto, no se ve, no. ¿Y qué tal se vive aquí? Porque mira, tienes aquí junto a mí a Iñaki, el arquitecto, el autor del edificio donde vives. Encantado. Igual. Ahora aprovecha este momento para decirle todo lo que piensas de tu casa. Puede ser bueno también. Cuando salió el tema del edificio rojo, fantasma, no sé qué, no sé cuánto, pues anda que de fantasma nada, tiene mucha vida. O sea que... ¿Estáis contentos? Sí, muy contentos. Oh, me alegro. Nosotros cuando hacemos las rayas es solamente para que al final la gente lo disfrute, ¿no? No, pero muy contento. Bueno, pues me alegro muchísimo de que estés contento y de que no te moleste que pasemos por la ventana de tu casa. Pues nada, nosotros seguimos bajando. A seguir bien. Vale, Domínguez. Gracias. Venga, Agur. Hasta luego. Así se ve la Torre de los Humedales en Basque Country vertical. En el corazón del Goierri se encuentra la presa más asombrosa de nuestros valles. En sus 45 acres de extensión se acumulan nada menos que 3.200 millones de litros de agua. Agua contenida por una infranqueable pared de 135.000 metros cúbicos de hormigón. Y de hormigón son también las 2 enormes esculturas que la flanquean, diseñadas por un famoso escultor vasco. Después sabremos quién fue. Pero este mismo hormigón que conforma la presa será también el mayor peligro al que nos enfrentemos en este nuevo desafío vertical. Cuando estás haciendo un rappel sobre hormigón tienes que tener mucho cuidado porque el hormigón corta mucho, corta cualquier cosa que le pongas y sobre todo si estamos hablando de cuerdas tienes el riesgo de que las corte fácilmente. Prepárate para volar. Esto es Basque Country vertical. Estamos en la presa de Arriarán, una de las únicas del mundo que además de ser una presa es una gigantesca obra de arte. Estos 2 enormes bloques de hormigón son las famosas esculturas de Néstor Basterrechea. Luego las veremos más de cerca, porque estaremos sobre ellas, casi 65 metros, sumando la altura de la presa y de las esculturas. Afrontaremos este reto con todas las medidas de seguridad de nuestros especialistas en trabajos verticales de Asaken.
Lo máximo que hemos llegado así con grilletes y así a unos 4.500 kilos. Jamás intenten hacer esto sin la supervisión de auténticos expertos. Y menos aún en un valle como este, porque aquí se han atestiguado apariciones de la Virgen. Por las noches se enciende un faro marino, a pesar de que estamos a más de 40 kilómetros del mar. Y en algún lugar, alrededor, yacen los restos de los caballeros templarios que se asentaron aquí hace más de 700 años. ¡Vamos! Pero antes de ascender a las alturas de las enormes esculturas de Néstor Basterrechea, debemos bajar a la entrada de este valle para descubrir algo más sobre la Orden de los Templarios. Estamos en el barrio Beasaindarra de Salvatore, justo en la entrada del valle. Un poquito más arriba tendríamos la presa y si caminamos hacia la derecha llegaríamos hasta el centro de Beasain. Y todo este camino en el pasado era una ruta vigilada por la Orden de los Templarios. ¿Cuál era la misión de aquella Orden de los Templarios? Bueno, aquí hay un cruce de caminos muy importante, que es donde se unen los caminos que vienen de Navarra a Vizcaya y de Castilla a Francia. Hay que tener en cuenta que aquí ha habido salteadores pues, en todos los siglos, vamos. Josecho Zufiaurre es un prestigioso etnógrafo e investigador que se enamoró de esta ciencia gracias al padre Barandiarán y ha dedicado gran parte de su obra a registrar la historia de estos valles. Por eso es un buen conocedor de las andanzas de los caballeros templarios en el antiguo Beasain. Al pueblo llano, quien le defendía un poco eran los templarios. Y precisamente en este lugar, donde estamos, estaba el monasterio de San Salvador. De ahí le viene el nombre al barrio, Salvatore. No sé hasta qué fecha estuvieron. Lo que sí está constatado que en 1300 estaban aquí. Cuando marcharon, aprovechando los muros del monasterio, aquí mismo se construyó el caserío Salvatore Zarra y ya desaparecieron todos los vestigios del monasterio de los templarios. ¿Y esta Orden de los Templarios cómo surge? No son solamente frailes, entendido como los vemos ahora. Eran guerreros también se convirtieron en impositores de impuestos y querían cobrar, claro, tenían que vivir, hay que comprender. A lo mejor se pasaban un poco en algún momento a la hora de cobrar, no lo sé. Como todos los que quieren cobrar. No lo he estudiado, exacto. ¿Cuántos caballeros templarios fueron enterrados al morir bajo las tierras hoy inundadas por el embalse de Arriarán? Seguramente nunca lo sabremos, pero trataremos de estar a la altura de sus leyendas, descendiendo por la pared más húmeda de esta presa, la empinada rampa central, el aliviadero por el que se vierte el agua sobrante. Esta estructura garantiza la seguridad de la presa en caso de tormentas y es capaz de expulsar agua a un ritmo de 57.000 litros por segundo. Pero antes descubriremos la sorprendente conexión entre el agua de esta presa y las aguas del mar Cantábrico. Aquí, en el interior de Guipúzcoa, a más de 40 kilómetros del mar, la ermita de Quisquitxa tiene una virgen que protege a los marineros. Y no solo eso, además tiene un faro. Josecho, ¿qué finalidad tiene este faro? Bueno, la finalidad es que los pescadores de la cornisa cantábrica puedan ver dónde está su Virgen de Quisquitxa, porque de los bosques de alrededor de la ermita llevaban la madera y hacían los barcos y los remos con la madera de estos bosques. Y de ahí la devoción que tienen los pescadores y los marineros vascos a esta Virgen de Quisquitxa. Bueno, pues había un sacerdote aquí en Itxaso, de párroco, que solicitó poner aquí una especie de faro para los marineros, porque se lo habían pedido. Y efectivamente, el Ministerio de Marina le mandó el faro que tenemos aquí desde Tarifa. Y estuvo encendido por las noches durante bastantes años. El faro de Quisquitxa fue transportado en tren desde Tarifa hasta Zumárraga, y de allí lo subieron hasta Quisquitxa en 3 carros de bueyes. Mide 12 metros de altura y dice la leyenda que durante años no sirvió realmente para ayudar a los marineros, sino más bien para provocar naufragios. Los navegantes que pasaban por este mar y no eran vascos, como quiera que este faro no figuraba en las cartas marinas, se despistaban
Claro, se quejaron, oiga, ahí hay una luz que es marina y no figura en las cartas. ¿Qué pasa aquí? Entonces, el ministerio correspondiente dio orden de apagarla. Y estuvo el faro apagado durante muchos años. No sé, pero hemos oído que fueron los marineros vascos quienes presionaron en el ministerio para que esto figurara en las cartas marinas. Y desde hace unos años vuelve a encenderse, como la hemos visto encendida hace un momento cuando hemos subido. La conexión de este valle con el mar se refuerza por la presencia de gaviotas en el embalse de Arriarán. Y eso que estamos en el interior de Guipúzcoa, no muy lejos del monte Aizcorri y cerca de la sierra de Aralar, donde nadie esperaría ver gaviotas. Y ojo con ellas, porque a punto estuvieron de atacar a nuestra cámara voladora, tomándola quizás por un intruso. Estamos en el sitio más peligroso de toda la presa. Ahora vamos a hacer el descenso por el aliviadero. Este descenso, que será el más rápido del programa, permitirá a Arantxa disfrutar de unas vistas impresionantes de esta presa única. Aquí se queman las manos antes. Mientras Arantxa disfruta del descenso más rápido de Basque Country vertical, nosotros aprovechamos para admirar este espacio escultórico a escala arquitectónica que ha logrado que una obra de arte sea parte de una obra de ingeniería. ¡Buah! ¡Buah! ¿Cómo has subido? Me has subido ahí. Si no ha dado tiempo ni a reaccionar, era como rollo un niño que le coges y patalea. Igual. Muy divertido, pero demasiado fácil. Por eso subiremos a lo alto de la presa, para rapelar desde una de las esculturas de Basterrechea. Sumando su altura a la de la propia presa, se obtiene una altura total de 65 metros, la misma que había desde la cornisa del Cañón del Infierno. Pero además, aquí tendremos que proteger las cuerdas para que el peligroso hormigón no las corte. Este sí va a ser un auténtico desafío vertical. Así es como se ve el Valle de Arriarán en Basque Country vertical, sobre esta gigantesca escultura. Contemplando estas vistas que solamente los pájaros y estas esculturas pueden tener. Pero ojo, porque esta presa no es la única que ha convertido su pared de hormigón en una obra de arte. La presa de Tignes, en los Alpes franceses, fue transformada en el lienzo más grande de la historia por el artista Jean-Marie Pierret. Con la ayuda de 8 escaladores profesionales, Pierret pintó un retrato de Hércules de 250 metros de longitud y 180 metros de altura. Tardaron 60 días en hacerlo y toda la operación costó 400.000 euros. Pero la presa se hizo famosa en todo el mundo y sirvió para promocionar las Olimpiadas de Invierno de Albertville, celebradas en 1992, tan solo un año antes de que la presa de Arriarán estuviese terminada. Decidimos poner una escultura, pero no que estuviese encima de la presa, sino que se adaptase a la presa. A Basterrechea le encargamos una cosa que fuese no solo adaptación a la presa. Dentro de la escultura, debido a su tamaño, pues hay oficinas, está la embarcación de socorro y otros elementos. Es verdad que no hay muchas presas como esta, pero tampoco hay muchos ingenieros como José María Elósegui. Él fue uno de los hombres que construyeron la presa de Arriarán, pero también tiene en su currículum la construcción del Peine del Viento de San Sebastián. ¿Cuál fue el objetivo principal para construir la presa de Arriarán? Bueno, la presa de Arriarán es nada más que una parte, una pieza de un juego de ajedrez que se juega en todo el territorio. Y dentro de ese juego, a esta zona le correspondía, o la presa más adecuada, era Arriarán, con el objetivo de dar el agua al menor precio posible, es decir, que embalsar cuanto más por menos dinero. Guipúzcoa es como un pañuelo, pero un pañuelo muy arrugado. Y esta presa, entonces, este lugar era uno de los que se podían. Para Elósegui, no se puede construir un lugar como este sin la estrecha colaboración entre técnicos y artistas.
Erais un equipo y además un equipo bastante variado, porque teníais químicos, ingenieros industriales, de caminos, biólogos e incluso escultores, como Néstor Basterrechea. Bueno, sí, Néstor Basterrechea, igual que Ugarte de Zubiaga. Es que el Mendiburu, el Nájel, pues, tiene muchos escultores y de una manera u otra hay que ponerlos en valor y eso forma parte de la cultura de nuestro tiempo, ¿no? Y él hace poco, en una cosa que hablaba de sus 10 escultores más importantes, una de las que citaba, y la citaba en primer lugar, lo que sea, quizá por casualidad, era esta. Las esculturas de Néstor Basterrechea eran de hormigón, además tenían muchísimas aristas, eran unas esculturas complicadas, muy bonitas, pero con mucho peligro para nosotros. Nunca se baja la guardia cuando se está rapelando, porque en el momento más inesperado, un simple resbalón puede acabar en tragedia. Y no olvidemos que en una escultura de hormigón siempre hay huecos repentinos y esquinas cortantes. Cuando empezamos el rappel empezamos con un montón de protectores en el arnés colgados porque éramos nosotros los que teníamos que ir poniendo los protectores según íbamos pasando las aristas. Entonces, aparte de la complicación del rappel, pues teníamos que estar pendientes, no podías olvidarte de ninguno porque ahí corrías peligro de que se cortara la cuerda. Hola, ¿me oís? Te recibo ahora, dime. Los protectores que tengo que poner, unos aquí y otros justo abajo, ¿no? Justo, donde encuentres un borde que te vaya a rozar. Pues voy a poner protectores para evitar que la cuerda roce en este saliente. Entonces voy a empezar poniéndolos aquí, que estoy más cómoda, que estoy de pie. Y luego los voy estirando hasta abajo. Voy a empezar a ponerlas en las dos cuerdas. Protector por cada cuerda. Cerramos bien. Hay que proteger, que nuestra vida va en ello. Más, ahora se me ha quedado el IDE enganchado ahí y la mano. Sí, que no hay nada aquí para apoyar. Que no hay. O sea, no resbala. Está como... Como buena escaladora, Arantxa revisa la cuerda por si acaso. Separa las piernas para tener más estabilidad. Son pequeños gestos que pueden marcar la diferencia cuando uno está suspendido en el aire en una escultura llena de aristas a 65 metros del suelo. La verdad es que Arantxa tiene ventaja, porque fue bailarina antes que escaladora. Por eso podrá llegar al pie de la escultura después de habernos desvelado todos los secretos de esta presa del misterio. ¡Tarán!